Hola, hoy tenemos discurso cuarto y el desarrollo de falsas doctrinas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Y muchos seguirán sus lascivias y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. No escogí el mismo pasaje de escritura con el cual comencé el discurso anterior porque sea mi preferido, sino porque contiene en una sola línea causa y efecto, el surgimiento de falsos maestros y el de herejías que no son más que falsas doctrinas de alto calibre, como negar al Señor que los rescató. Ya que lo menciono, aquí van más pasajes que mencionan el surgimiento de falsas doctrinas en la iglesia primitiva. Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto es 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 2 al 4. Pablo a los élderes efesios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras sí. Hechos 20, versículo 29 al 30. Nuevamente a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Me refrenaré de continuar con la cadena de citas y solamente menciono y a la vez invito al oyente a que vaya a los libros de Daniel y al Apocalipsis y lea sobre las grandes profecías que revelan el levantamiento de violentas fuerzas apóstatas, los cuales no solamente vociferarán blasfemias contra Dios, sino que harán guerra contra los santos y los vencerán. Pueden ver esto en Apocalipsis 13, versículos 6 y 7, Daniel 7, versículo 21, 25, capítulo 8, versículo 24. Ahora deseo señalar el reconocimiento de la corrupción que surgió en la iglesia primitiva por parte de algunas autoridades. El doctor Lardner, en su gran obra Los primeros siglos cristianos, 10 volúmenes, dice lo siguiente: Eusebio relata que Ignacio, temprano en el siglo II, en su camino de Antioquía a Roma, exhortó a las iglesias a que se cuidaran de las herejías que empezaban a surgir y que iban a continuar, y que posteriormente escribiría sus epístolas con este mismo propósito. La opinión de que la semilla de estas herejías se sembró en tiempos de los apóstoles y brotaron inmediatamente después es muy probable y sostenida por varios estudiosos modernos. Esto es Lardner, volumen 8, página 344.
Este también cita y aprueba lo siguiente: es superfluo mencionar las corrupciones e innovaciones en religión de los 4 primeros siglos, ya que es evidente que aún antes del reinado de Constantino surgió un tipo de cristianismo paganizado, el cual se mezcló con la verdadera religión cristiana. Esto también es el mismo autor, volumen 8, página 345. De la inminente despedida de la religión cristiana, inmediatamente después de los días de los apóstoles, el historiador alemán Neander dice lo siguiente: ya en la última parte del ministerio de San Pablo veremos muchas cosas diferentes de cómo han sido originalmente. Por lo tanto, no puede sorprender a nadie que cambios más atrevidos surgieran en la constitución de las comunidades cristianas luego de San Pablo y San Juan. Sistemas y oposición bien marcados, peligros engendrados por múltiples elementos extranjeros, amenazaron al cristianismo primitivo y lo corrompieron. Esto es Neander, History of the Christian Religion and Church, volumen 1, página 191. El Dr. Philip Smith, autor de Student's Ecclesiastical History, refiriéndose a las corrupciones del cristianismo primitivo, dijo: la triste verdad es que tan pronto como la cristiandad se diseminó, empezó a absorber las corrupciones nativas de cada lugar en donde se asentó y a reflejar la complexión de sus sistemas de creencia y filosofía. Student's Ecclesiastical History, volumen 1, página 49. Dean Millman, en su prefacio a su edición comentada de la gran obra de Edward Gibbon, El declive y caída del Imperio Romano, y comentando la actitud de ese gran autor de acusar a la religión cristiana, dice: si después de todo la visión del progreso temprano del cristianismo es melancólico y humillante, debemos tener cuidado de no achacar todo esto a la infidelidad del historiador. Es inútil, es falso negar o disimular las tempranas depravaciones del cristianismo, su gradual pero rápido alejamiento de su primitiva sencillez y pureza, y más aún de su espíritu de amor universal. Puede que no sea una lección perjudicial para el mundo cristiano que este cambio silencioso, tal vez inevitable, aunque fatal, haya sido provocado por una mano imparcial o incluso hostil. Esto es Gibbon's Roman Empire, Preface by Dean Millman, página 15. Negando al Señor que los rescató. De todas las herejías que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, la más fatal para la continuidad de la religión cristiana fue la que la llevó a la negación de aquel que la rescató, el Señor Jesús. Y aquí necesariamente debo señalar la concepción que la Iglesia de Dios tenía de Cristo, cuando Él fue verdaderamente revelado a los apóstoles, para que pueda efectivamente aclarar la temprana negación cristiana del Señor, mediante la aceptación de la falsa doctrina sobre este punto. Y al exponer brevemente al Dios revelado del Nuevo Testamento en la persona de Cristo, podré contribuir con mi propia porción de alabanza y gloria a mi Redentor. Cristo, Dios manifestado en la carne. El concepto general concebido del Cristo como Dios manifestado en el margen de la Sunday School Oxford Teacher's Bible, en versiones protestantes de la Biblia y en la edición Catholic English de la Biblia, en la carne, se puede ver en el siguiente pasaje de Pablo. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Acá hay una foto de la Biblia en inglés de la Sunday School Teachers Edition de la Universidad de Oxford, que encontré en internet, no sé de qué año, no veo que esté el año ahí, o está ilegible, pero no parece ser súper antigua. La doctrina cristiana de Dios. Una revisión completa, aunque breve, de la doctrina de Dios en el Nuevo Testamento. Ni Cristo ni los apóstoles buscan probar la existencia de Dios. Su doctrina descansa en ese hecho. Él dice que Dios es su Padre y frecuentemente se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan capítulo 10, Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Luego de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, los apóstoles enseñaron que Él, el Hijo de Dios, estuvo con Dios el Padre en el principio, que Él, así como el Padre, es Dios, que bajo la dirección del Padre, Él fue el creador de mundos, que sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Véase Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, versículo 14 de este mismo capítulo, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Que era la imagen misma de su sustancia. Esto está en Reina Valera. Persona en King James Bible. O sea, que era la imagen misma de su sustancia está en español. Y que era la imagen misma de su persona está en King James Bible. Esto es Hebreos capítulo 1, versículo 3. Seguimos con la doctrina cristiana de Dios. El Señor mismo enseñó que Él y el Padre eran uno. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 30, capítulo 27, versículos del 11 al 22. Que el que lo haya visto a Él, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Que era parte de su misión revelar al Padre a través de su misma personalidad, porque así como era el Hijo, era el Padre. Juan 14, versículos de 4 al 9, capítulo 1, versículo 18. Por consiguiente, Jesús era la manifestación de Dios en la carne, una revelación de Dios al mundo. Esto está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo anterior es una revelación no solamente del ser de Dios, sino del tipo de ser que es Dios. Aquellos que estudien los pasajes de Escritura aquí citados verán a Dios como creador de todas las cosas, como el poder que sustenta al mundo, la fuerza vital del mismo, la inteligencia que lo inspira, la manifestación del amor del cielo hacia los hombres. Y por supuesto, las Escrituras enseñan que la justicia, juicio y misericordia, verdad, santidad y rectitud son los atributos de Dios y estos sus perfecciones. Seguimos en esta misma sección. Jesús también enseñó y al hacerlo mostró en qué consistía la unicidad de Él con el Padre, al mandarles a los discípulos que ellos también debían ser uno con Él y entre ellos, así como Él era uno con el Padre. Esto está en Juan capítulo 14, versículos del 10 al 11, versículo 20 y versículo 17. No uno físicamente o como un racimo apelotonado, como posteriormente se llegó a pensar, sin distinción de personalidad alguna, sino uno en mente, conocimiento, amor, voluntad y propósito. Esto está en Efesios
capítulo 3, versículos 14 al 19. El Santo Espíritu también se lo sostenía como Dios en la religión de Cristo. Vemos esto en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 14. Se sostenía que mentir al Espíritu Santo era mentir a Dios, ya que el Espíritu Santo es Dios. Jesús le atribuía una personalidad diferente, como procedente del Padre y enviado en nombre del Hijo, capaz de sentir amor y experimentar dolor, que guía, prohíbe, permanece, enseña, testifica e intercede por el hombre. Esto se ve en Juan capítulos del 13 al 15. Hechos capítulo 13 versículos 1 al 6. Las distintas personalidades de estos tres seres divinos, la Santa Trinidad o Concilio Divino, se hizo evidente en el bautismo de Jesús. Este, al salir del agua, recibe una manifestación especial del Santo Espíritu en la señal de la paloma, y desde el cielo se oye la voz del Padre decir: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esto se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. También se evidencian las distintas personalidades de cada integrante de la Santa Trinidad en el mandamiento de bautizar a los que creyeran el mensaje del Evangelio. Ya se debía hacer en nombre de cada uno, o sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se ve en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por último, en la bendición apostólica que dice: La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Estos tres personajes constituyen la Santa Trinidad, el supremo gobierno del universo según la teología temprana del cristianismo, de la cual el Padre era adorado en nombre del Hijo y el Espíritu Santo testificaba del Padre y del Hijo. La doctrina cristiana de Dios, su forma y atributos. Se representa a Dios como antropomórfico, como dice en el Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Se le adscriben atributos humanos, o mejor diciendo, los seres humanos poseen atributos de la deidad, como el saber, desear, juzgar, amar, etc. Cabe destacar que el ser humano no posee ni siquiera estos atributos arriba mencionados en su madurez o perfección, como Dios lo hace. Se puede decir lo mismo de los atributos físicos. En este estado mortal, el hombre se ve sometido a enfermedades y dolencias de todo tipo, y por defecto la muerte, por lo cual no puede decirse que es semejante a un Dios físicamente perfecto. Mediante el sacrificio y gloriosa resurrección del Hijo de Dios, el Padre ha hecho posible que todos los hombres en un día futuro recuperen esa perfección física perdida en la caída. Pueden ver Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Seguimos con la doctrina cristiana de Dios. Pero nuestra ciudadanía, herencia, riqueza compartida, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación, nuestros humildes cuerpos, para ser semejantes al cuerpo de su gloria, su glorioso cuerpo, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto se ve en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21.
Esto se refiere a la resurrección, o sea, la indisoluble unión de nuestro cuerpo perfecto, purificado y santificado con nuestro espíritu, a semejanza del Hijo del Hombre. Los primeros santos creían que Jesucristo era la plena manifestación de la deidad, la imagen expresa del Padre, mientras que el Espíritu Santo era el mensajero y testigo espiritual de Dios a ellos. Mi deber me lleva ahora a rastrear brevemente el abandono por parte del mundo cristiano del concepto de Cristo como Dios, su real manifestación. La doctrina de trinidades paganas. Como es bien sabido, el cristianismo primitivo entró en contacto con otras doctrinas extrabíblicas sobre Dios. Sucedió rápidamente con el misticismo de Oriente y con la filosofía griega, con su deleite en sutilezas intelectuales. La Trinidad griega es a veces expresada en términos como causa primera, razón o logos y alma del universo, pero más comúnmente divinidad, intelecto y voluntad. La naturaleza de la Trinidad griega ha sido desde siempre causa de controversia entre los estudiosos, aún hasta el presente. En este sistema existe una auténtica tripersonalidad o personificación de tres impersonalidades. ¿Una trinidad de atributos o funciones? Me llevaría mucho tiempo y nos alejaría del contenido de este trabajo dar una respuesta bien fundamentada a esta pregunta. Al entrar en contacto el concepto de Trinidad del Nuevo Testamento con esta doctrina pagana, se empezó a notar un esfuerzo de parte de los cristianos por identificar la verdadera doctrina con la de los locales. La tentación de hacerlo fue enorme, ya que el cristianismo temprano estaba proscrito y sus conversos detestados. Siempre que se podía, se mostraba que el cristianismo enseñaba a través de símbolos nuevos doctrinas que en esencia eran iguales a las locales. Este sincretismo aliviaba la cruda persecución, o prometía hacerlo. Podemos ver en poco tiempo a cristianos envueltos en acaloradas disputas sobre metafísica, tan características del tiempo y lugar. La dificultad principal que iba y venía en dichas argumentaciones era definir la naturaleza del Logos o Palabra de Dios, título dado al Salvador por el apóstol Juan. Véase Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5 y versículo 14. En cuanto a la naturaleza y relación del Cristo con los demás miembros de la Trinidad, al adoptar el postulado de ser absoluto como base de su concepto de Dios, los teólogos cristianos tuvieron dificultad al intentar reconciliar la existencia de tres personas distintas en la Trinidad. Preguntas como ¿es Jesús la palabra? Si es así, ¿emanó de Dios en tiempo o antes de tiempo? ¿Es coeterno con Dios? Si emanó de Dios, ¿es de idéntica sustancia con Él o de sustancia similar? ¿Está separado del Padre físicamente? ¿Criado o engendrado? ¿Puede Él engendrar a su vez? ¿Su virtud emana de Él o del Padre a través de Él? El Espíritu Santo también fue objeto de preguntas similares. Es notable el violento protagonismo de dichas interrogantes en Alejandría, allá por los años 318 al 321, por mano de Alejandro y Ario. Esta contención se desparramó como fuego por todo el cristianismo y culminó en el Concilio de Nicea en el año 325, con la adopción de este credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Pero aquellos que dicen que hubo un tiempo en que Él no existía y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de la nada, o que afirman que es de otra substancia o esencia, o que el Hijo de Dios fue creado, o que es mutable o alterable, la Iglesia Católica los declara anatema. Esto está así en Mosheim's Ecclesiastical History, volumen 1, libro 2, siglo IV, parte segunda, capítulo 5, el pie de página 22, traducido del griego por Murdoch al español por mí con la ayuda de inteligencia artificial. Mosheim también dice: el credo usado en las iglesias católica, luterana e inglesa, llamado el credo de Nicea, es el mismo forjado en el concilio de Constantinopla en el año 381. Dicho credo es el símbolo de la ortodoxia cristiana, axioma de todas las divisiones cristianas modernas. Presumiblemente basándose en dicho credo, la Iglesia Católica dice: hay tan solo un Dios, el creador del cielo y la tierra, el supremo ser incorpóreo, inmaterial, que existe en sí mismo y es infinito en todos sus atributos y perfecciones. Catholic Belief, Bruno, página 1. La Iglesia de Inglaterra enseña en sus artículos de religión que existe tan solo un Dios verdadero y viviente, eterno, sin cuerpo, inmaterial, partes o pasiones, de poder, sabiduría y bondad infinitas. Esto está en Book of Common Prayer, Articles of Religion, artículo 1. Esta visión de Dios como un ser incorpóreo sin partes ni pasiones ha sido y es desde la apostasía gradual conducida en los siglos II y III la doctrina de la deidad generalmente aceptada por todo cristiano. La simple doctrina de la Trinidad expuesta en el Nuevo Testamento es corrompida por la jerga y explicaciones de los credos. Aquellos que profesan una creencia navegan en medio de la espesa niebla del misticismo de viejas filosofías paganas. Cuando éstas son consideradas, no es de extrañar que el mismo Atanasio, presunto autor del credo, a quien Edward Gibbon llama el más sagaz de los teólogos cristianos, con total sinceridad confesó que siempre cuando meditaba profundamente en la divinidad del Logos, su laborioso e inútil esfuerzo retrocedía ineludiblemente, ya que mientras más pensaba, menos comprendía, mientras más escribía, menos capaz era de expresar sus pensamientos. Gibbon cierra sus reflexiones en cuanto al tema de la siguiente manera: en cada paso de la investigación nos sentimos compelidos a reconocer la inconmensurable desproporción entre el tamaño del objeto de estudio y la capacidad de la mente humana. Podríamos abstenernos de la noción de tiempo, espacio y materia tan ligados a cómo percibimos el mundo, pero tan pronto como intentamos razonar sobre sustancia infinita o generación espiritual, tan pronto como deduzcamos cualquier conclusión positiva de una idea negativa, nos envuelven las tinieblas, la perplejidad y una inevitable contradicción. Esto está en Decline and Fall of the Roman Empire, capítulo 21, página 311. Recurrir al Nuevo Testamento para comparar la doctrina de Dios expuesta allí con la expuesta en el credo de Nicea manifestará un evidente corrimiento o apostasía con respecto a la verdad más fundamental,
de las doctrinas de religión, la doctrina de Dios. Verdaderamente los cristianos, a través de los tiempos, han negado al Señor que los rescató. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y literalmente se han tornado a las vanas filosofías de hombres, que enseñan como doctrina mandamientos de los hombres. Mateo 15, versículo 8. Se han entronado una concepción de una idea negativa de ser, definir a Dios no por lo que es, sino por lo que no es, la cual no tiene relación con el hombre, a la cual se adscriben atributos divinos, un título y adoración que solo le corresponde a Dios. El origen pagano del concepto cristiano de Dios. No tenemos que ir muy lejos para encontrar el desvío que tomó el cristianismo primitivo de las sencillas revelaciones sobre la naturaleza de Dios dadas por el Señor mismo. Hay escritos cristianos que admiten que los credos, como el antes mencionado, no fueron escritos en términos nuevotestamentarios, sino en términos de la metafísica grecorromana. Testimonio de esto es encontrado en la Enciclopedia Británica bajo el término teísmo, dado por el reverendo Dr. Flint, profesor de divinidad en la Universidad de Edimburgo. Cito: las proposiciones que constituyen el dogma de la Trinidad producido en Nicea, Constantinopla y Toledo, con respecto a las relaciones y distinciones inmanentes de sus integrantes, no fueron tomadas directamente del Nuevo Testamento ni pudieron haberse expresado en términos del Nuevo Testamento, sino producto de la razón y sus especulaciones sobre una revelación de la fe. La representación de Dios como un Padre, un Redentor y un Santificador que encontramos en el Nuevo Testamento se formaron mediante años de esfuerzo. Se elaboraron y formularon basándose en concepciones y términos de la metafísica griega y latina. El origen pagano del concepto cristiano de Dios. Citando a la misma autoridad, la masiva defensa del teísmo en contra del ateísmo, el fatalismo y la negación de distinciones morales, erigida por la Escuela de Filosofía de Cambridge, está basada abiertamente sobre un fundamento platónico. Todas las autoridades concuerdan en este punto, por lo cual no necesito citar más. La cita anterior, recordemos, fue extraída de la Enciclopedia Británica. Podría conseguir 100 autoridades consonantes con la misma. Espero que haya sido suficiente lo dicho hasta aquí con la finalidad de establecer claramente el hecho de que el concepto de Dios como puro ser, inmaterial, sin forma, partes o pasiones, sostenido por el llamado cristiano ortodoxo, tuvo su origen en la filosofía pagana, y no en la revelación judía o cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. En vista de todo lo expuesto aquí, podemos entender por qué el ángel de la visión de Juan en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7, el mismo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Evidencia el pasaje anterior que cuando el Señor ejecute juicio en la tierra, cerca del final del mundo y de la gran apostasía, los hombres no estarían adorando precisamente a Dios, que hizo los cielos y la tierra y el mar, ya que un ángel es enviado con tan claro mensaje, es decir, adoren al Dios verdadero, viviente y personal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres seres individuales unidos en una Trinidad o divino consejo, en el cual toda plenitud y perfección moran, cuyos atributos, naturaleza, carácter y perfección
se manifiestan en Cristo Jesús, quien, con el propósito de manifestar el amor y buena voluntad de Dios por la humanidad, vino a la tierra como un ser humano, soportó toda clase de penurias y tentaciones, más de lo que cualquier hombre podría soportar, para ejercer el poder de Dios aún sobre la muerte. A través de su resurrección lleva a efecto la inmortalidad y vida eterna del hombre. Os ruego que consideréis la seriedad de esta cuestión, la cual es que el llamado mundo cristiano niega al Señor que los redimió, volviéndose de Dios y Cristo, como está revelado en la Biblia, y más particularmente en el Nuevo Testamento, a través del mismo Señor, como Dios manifestado en la carne. ¿Ha el cristianismo hecho esto? La evidencia del hecho les ha sido presentada aquí. La evidencia encontrada no solamente en las escrituras que examinamos y comparamos con los credos, sino por sus propias concesiones, o sea que la expresión o formulación de sus credos no se basan en el Nuevo Testamento, sino en una supuesta razón aplicada a la fe, basada en antiguos filósofos. Dicho de forma más directa, los cristianos se apartaron del Dios revelado por Cristo y adoptaron una idea de Dios formulada por filósofos paganos. ¿No significa esto una apostasía o extravío? Se han apartado del Cristo que los redimió y al hacerlo perdieron su religión. Humildemente les sugiero que abandonen la jerga de vanas filosofías, el esfuerzo de deducir una conclusión positiva partiendo de una idea negativa, y vengan a la fe sencilla del Nuevo Testamento, cuyo pilar fundamental es el conocimiento de un Dios amoroso y personal que envió a su Hijo divino para que por medio de él podamos ser salvos de la muerte y del pecado. Aquí tienen la cita de las referencias que aparecieron durante la presentación.